ocasión más a su programa Desde la Fuente. En esta ocasión nos acompaña el licenciado y profesor Jesús Nezahualcóyotl Mata Plasencia, quien es integrante de la Comisión Plural Ciudadana Agua para Ensenada, que precisamente nos va a hablar sobre este tema, el asunto del agua, puntualmente sobre el tema de las tarifas y algunos mitos o algunas creencias que tenemos sobre este asunto. Profesor, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Gerardo. Y pues también un saludo al público, a los internautas, a los facebookeros que nos ven. ¿Qué es esta Comisión Plural Ciudadana de Agua para Ensenada? La Comisión Plural Ciudadana Agua para Ensenada es un grupo de personas que nos constituimos en enero del año pasado, luego de la última marcha grandísima que hubo aquí en Ensenada de más de 20,000 personas. Nos constituimos más de 50 en una organización ciudadana con el fin de organizarnos, defender el agua de Ensenada y del Estado. Nos reunimos varias veces, realizamos una acta, definimos los objetivos y trazamos una ruta muy clara, muy precisa para defender el agua. Esta ruta consistía esencialmente en pedirle al municipio de Ensenada que, conforme al artículo 115 constitucional, reclamara el servicio público del agua potable, el control directo que en este momento lo tiene el gobierno del Estado. Ustedes presentan esta solicitud en febrero del 2017 y apenas hará unas semanas le dieron formalmente respuesta. ¿Así es? Así es. En febrero del año pasado redactamos un documento entre varios abogados con las opiniones, con la revisión de 15, 20 personas, palabra por palabra. Se enriqueció por todos los presentes de aquellas reuniones y ya definido, se firmó y se le entregó a todo el municipio, es decir, a todos los regidores, al presidente municipal y al presidente de la Comisión del Agua del Cabildo. Nada más para puntualizarlo, esta solicitud no es la petición directa de la municipalización del agua, sino que el ayuntamiento revise la posibilidad de la municipalización del agua, que son cosas distintas. Así es, pero más precisamente es lo siguiente. Efectivamente, no es la petición de municipalizar, no puede ser. Los ciudadanos no podemos pedir eso. Los ciudadanos le pedimos al municipio que, de acuerdo a la Constitución, es su obligación manejar directamente el servicio público del agua. Entonces nosotros le estábamos pidiendo que reclamara, de acuerdo a la Constitución, no nada más federal, también en la Constitución local, en su artículo 82, la Constitución de Baja California marca que son los municipios los encargados de prestar el servicio público de agua potable en cada municipio. Es decir, nosotros le hicimos una petición escrita, respetuosa, para que cumpliera la ley el municipio. Un año después, o poco más de un año, le contestan, ¿qué les dice? Bueno, pasaron 9 meses sin ningún tipo de respuesta, ni informal, ni formal, nada. 9 meses. En noviembre nosotros solicitamos un amparo ante el juez de distrito por violación a nuestro derecho como ciudadanos a que nos conteste la autoridad. Este juicio de amparo procedió y en febrero de este año nos dieron el amparo. Es decir, le dicen al municipio, tienes obligación de contestar a los ciudadanos la petición que te hicieron. Esa petición consistía en 3 cosas. En solicitarle al gobierno del Estado, consistía en que el municipio reclamara la derogación de los decretos que privatizaban el agua del municipio de Ensenada y que a su vez reclamaran como municipio el reinicio de la vigencia de las normas que el gobernador derogó cuando emitió su ley que privatizó el agua. Entonces pedíamos 3 cosas. Y el gobierno municipal hace unas semanas se tuvo que reunir de manera muy apurada,
la Comisión del Agua y luego elaboró un documento, un punto de acuerdo, en el que, si bien es cierto, nos niega ese derecho, dice no, es improcedente la petición, la pasa al Cabildo a pleno, como debe de ser. En el pleno la revisan los regidores y no permiten, en este caso el presidente municipal, no permite que ningún regidor tome un posicionamiento, tome el uso de la voz, explique por qué está a favor o por qué está en contra. De tal manera que pide nada más la votación y punto. Se vota y la mayoría de regidores dijeron que era improcedente solicitar el agua al gobierno del Tenemos estado. que ir a una pausa. Al regreso continuamos platicando sobre este tema y el asunto también muy importante de las tarifas del agua en Ensenada. Muy bien. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. En este programa, desde la fuente, estamos conversando con el profesor y abogado Jesús Netzahualcóyotl Mata Plasencia, integrante de la Comisión Plural Ciudadana Agua para Ensenada. En una relatoría rápida de estos trabajos que han realizado, ustedes solicitan al ayuntamiento se pronuncie sobre el tema de la municipalización, no hay respuesta, se amparan, ante la presión del amparo le responde el ayuntamiento negándose a realizar este proceso de municipalización. ¿Qué sigue ahora? Bueno, el municipio contestó de una manera que desconoce la Constitución. Es decir, dice, no procede que el municipio requiere el control directo del agua. Y ese dicho, decir eso por escrito en un punto de acuerdo, equivale a que un municipio estaría rebelde contra la Constitución, contra la norma suprema. Como si un municipio dijera, bueno, pues ahora queremos aquí en Ensenada, no valen los derechos humanos. Aunque la Constitución lo diga, aquí no valen. Entonces no puede ser eso. Aunque lo digan, tenemos los ciudadanos recursos. En este caso es eso. El municipio no puede negarse a algo que la Constitución lo obliga. Y eso es lo que ahorita está ocurriendo. Para esto tenemos un recurso en la ley que se llama inconformidad. Esa inconformidad la vamos a presentar en estos días. ¿Para qué? Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise lo que la juez aquí local ha dicho, de que está bien contestado lo que el municipio dice, que no procede el requerir el agua, el control directo del agua. Eso es una cosa totalmente ilegal. Entonces no está bien que un juez acepte eso. No entró al fondo del asunto, no estudió adecuadamente la respuesta que dio el municipio. Y es lo que vamos a intentar y estamos seguros, mejor dicho, de que la Suprema Corte, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, en otros estados, concede los amparos obligando a los municipios
a que cumplan la Constitución. Este es el aspecto, digamos, jurídico, legal que han trabajado ustedes sobre el agua, pero Sí. también han revisado el tema económico. En el asunto de las tarifas usted maneja una versión, bueno, dos temas muy interesantes. El primero de ellos que tenemos las tarifas más altas de Baja California. Sí. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, las tarifas en este momento por agua, por metro cúbico de agua de consumo en la ciudad, en las casas y en los comercios, las establece el Congreso del Estado. Cada año se discute en el mes de noviembre la ley de ingresos que va a regir en el año siguiente. Ahorita nos está rigiendo la ley de ingresos para el Estado de Baja California para el año 2018. En esa ley están las tablas y los rangos de las tarifas de agua para cada municipio, para Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Rosarito. En esas tablas nos dice cuánto debe de cobrar la CESPE en cada municipio por el agua. Y tiene precios diferenciados. En un municipio son un precio, en otro municipio son otro. Y resulta que cuando las revisamos, Ensenada es el municipio que más caro paga el agua. La misma cantidad de agua que consume un hogar en Ensenada, en Mexicali, le cobran menos. ¿Cuál sería la referencia? Por ejemplo, ¿cuánto pagaría un usuario doméstico en Mexicali? ¿Cuánto pagamos los usuarios domésticos en Ensenada? Muy clara la pregunta. Por ejemplo, hay rangos. El primer rango es de 5 metros cúbicos de agua. Es decir, cualquier es el mínimo casa de consumo. es el mínimo de consumo y de cobro. Es decir, si una casa consume menos de 5 metros cúbicos, de todos modos va a pagar un precio fijo que correspondería en Ensenada, serían 60 pesos, .8. En Mexicali corresponderían a 58 pesos en ese primer rango. No hay una diferencia grande, son No hay dos- una dos diferencia de 2 pesitos. pesos. Pero una vez que un hogar pasa a consumir el sexto metro cúbico en un mes, o de 7, 8, 9 y hasta 10, está en el segundo rango. Y por cada metro cúbico, en Mexicali se pagarían 3 pesos con 50 centavos. Y en Ensenada tendríamos que pagar 14 pesos por cada metro cúbico de agua. A ver. Si rebaso los 5 metros cúbicos, el sexto metro cúbico, es decir, esos 6 metros, tendrían un costo de 14 pesos cada uno. No. ¿O solamente el metro? Solo el siguiente metro metro después de excedente. 5. Ok. Pero en Mexicali pagarían 3 pesos con 80 centavos. Así es. 3 pesos con Prácticamente 4 pesos 80. Así es. contra 14. Hay 10 pesos de diferencia. Hay 10 pesos de diferencia. En ese segundo rango. Nada más en ese segundo metro cúbico. Bueno, en ese metro cúbico excedente. En ese metro cúbico Ok. excedente que van a dar desde el 6 hasta el 10 metro cúbico. Bueno, Porque si pasas ¿Cómo a sigue? 11, Ajá. si pasas a 11 metros cúbicos ya estás en el tercer rango. En el tercer rango en Mexicali, por cada metro cúbico del rango entre 11 y 15 metros, ellos pagarían 5 pesos con 10 centavos por cada metro. Y en Ensenada pagaríamos 16 pesos por cada metro cúbico de entre 11 y 15. poco más del 300% Así es. a partir de los 11 metros de consumo. Así es, y somos el municipio que más caro se le cobra el agua en la variedad de los rangos, ¿verdad? En estas leyes de ingreso, ¿se justifica o se explica el por qué esta diferencia tan fuerte? Fíjate que el señor, los directores de CESPE, en muchas ocasiones hemos investigado y cuando se les ha preguntado, ellos dicen que es porque cuesta mucho traer el agua a Ensenada. Sin embargo, eso es un absurdo. Es absurdo decir eso, porque el agua a Ensenada, pues traerla de Maneadero, porque Ensenada se surte de 3 fuentes principales. Una está en Maneadero, otra está hacia Ojos Negros y otra está hacia el norte, en lo que es el Valle de Guadalupe o La Misión. A veces se han campechaneado en años atrás unos lugares y otros. Bueno, en Valle de Guadalupe tengo entendido ya se ha dejado de abastecer a la ciudad desde hace 3 o 4 años. Ok. Esas 3 fuentes pues están a 30 kilómetros de distancia de la ciudad. Maneadero está a 20, los pozos de
de Ojos Negros están a 20, 30 kilómetros. Es decir, no puede ser que nos estén cobrando tarifas equiparables a las de Tijuana y Rosarito, que también tienen precios muy similares, cuando a Tijuana y Rosarito, para surtirles de agua, se las tienen que bombear desde el río Colorado en Mexicali hasta su ciudad. Es decir, cruzar la Rumorosa a través del acueducto Río Colorado-Tijuana. Pero en este caso, parte del abasto que se tiene ya en la ciudad viene del llamado flujo inverso, que Bueno, en teoría es esta agua que viene desde el río Colorado, llega a Tijuana y después estaría abasteciendo Ensenada a través de este sistema, de este acueducto, ¿no? fíjate que eso está ocurriendo a partir del año pasado. A partir del año pasado, no la ciudad de Ensenada, todavía la ciudad de Ensenada no recibe esa agua. Es decir, esa agua alcanza a llegar hasta Valle de Guadalupe. Hasta ahí alcanza a llegar. No llega a la ciudad de Ensenada, por un lado. Pero además esa agua es un agua tratada que recibe de Rosarito, que a su vez Rosarito la recibe de aguas tratadas de Tijuana, que a su vez Tijuana recibe de aguas del río Colorado por el acueducto. Es decir, Tijuana pagó el costo de haberlas traído a la ciudad. Luego Tijuana se las pasa a Rosarito y le cobra un costo similar como si se las hubiera traído también directo del río Colorado. Y luego Rosarito nos las quiere pasar en cuarta tratamiento con otro precio similar, pero además no llegan a la ciudad. Todavía están por... Vamos a ir a la siguiente pausa publicitaria y regresamos para hablar sobre este tema. Tengo información que discrepa un poco con lo que usted dice y lo comentamos regresando aquí en el programa Desde la Fuente. No son agua. Hola, ¿qué tal? Los invito a que sintonicen Las Cosas Como Son a través de En la Mira TV, todos los lunes y viernes a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Continuamos en el programa Desde la Fuente conversando con el profesor y abogado Jesús Nezahualcóyotl Mata Plasencia. Antes de ir al corte, mencionaba usted este tema de que las aguas que nos están llegando a la ciudad por el llamado flujo inverso serían aguas tratadas. Hasta donde yo tengo conocimiento, lo que han dicho las autoridades es que son aguas blancas que forman parte de este sistema de las botas del río Colorado. ¿En dónde se podría sustentar esto que señala usted de que sean aguas tratadas? Mira, efectivamente el acueducto de flujo inverso es un acueducto que corre de Rosarito a La Misión. De Rosarito a La Misión. En Rosarito recibe aguas que son de Tijuana. No recibe aguas, digamos, del acueducto Río Colorado-Tijuana. Esas las recibe Tijuana, las distribuye, las recolecta sus residuos, las trata y las reenvía hacia Rosarito. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso así? Bueno, la lógica nos dice que eso es así, de esa manera. Es decir, no hay un tubo que venga desde el río Colorado hasta Rosarito. No hay un tubo así. Hay un tubo que va del río Colorado a Tijuana. Tijuana utiliza esa agua.
la distribuye y luego de un tubo se la manda a Rosarito, que no está conectado con el acueducto. Entonces, no es agua del río Colorado. Entonces, esa es la lógica que estamos nosotros manejando, porque sería imposible que el agua brincara de un tubo a otro tubo. Nos hacen un comentario, una de las personas que nos acompaña, Alma Lilia Ruiz, quien señala se paga 16.24 pesos a partir de los 11 metros cúbicos y según la gráfica que aparece detrás del recibo del consumo, para 2 personas serían 15 metros cúbicos, es decir, más de 200 pesos. Así ¿Es correcto Sí, así es. esta puntualización que nos hace? Sí, es correcto. Bueno, a reserva de revisar este tema me comprometo a revisar esta versión que usted señala y poder esclarecer esto. También usted ha realizado un estudio sobre esta situación que se llama de quiebra técnica financiera de la CESPE. Según sus cuentas, esto no sería así. ¿Nos podría argumentar cómo llegó a esta conclusión? Efectivamente, cuando nosotros revisamos la ley de ingresos, pues nos damos cuenta de todas estas tarifas. Entonces, hacemos una operación relativamente simple. Es decir, Ensenada tiene 114,000 cuentas domésticas publicadas por la CESPE. Con cifras oficiales. Sí, son cifras oficiales. 114,000 cuentas domésticas, 30,000 cuentas comerciales aproximadamente y 600 cuentas industriales aproximadamente. Quiere decir que yo puedo hacer una cuenta muy simple, muy sencilla, con el rango mínimo de consumo de agua, es decir, con los 60.80 centavos, 60 pesos 80 por 114,000 cuentas domésticas. Y de ese me da un precio, un total. En el supuesto de que todos pagaran. En el supuesto de que todos pagaran. ¿Cuál es el dinero que se da en ese supuesto? Que todos pagaran. Cuando tú multiplicas 60 por 110,000, te dan aproximadamente 6,5 millones. Si pagaran 60 pesos en promedio. Que sería el consumo mínimo. Sí, el mínimo, totalmente mínimo. Pero no se consume el mínimo, ni tampoco todos pagan. Bueno, ahora vamos a subir al siguiente rango, que no gasten 5 metros, sino 10 metros cúbicos. Cuando ya se va a 10 metros cúbicos, el usuario doméstico estaría pagando aproximadamente 180 pesos, 170, 180. Por 114,000 cuentas dan aproximadamente 20 millones de pesos al mes. Pero tampoco todos pagan. Entonces no pueden ser los 20 millones. No puedo decir que recibe 20 millones. Pero nada más estamos haciendo cuentas domésticas. No estamos haciendo cuentas de 30,000 comerciales y de 600 cuentas industriales al mes. En el caso de los comercios, 30,000 cuentas, el mínimo de consumo tiene que ser 417 pesos. Por 30,000, 4 por 3 son 12, son como 4 por 3, 12, son como 680,000 pesos. Son como 680,000. Sí, todos los comercios tendrían que pagar. Ahí sí, es muy difícil que CESPE, si no le paga un comercio, sí puede cortar el agua. Ahí sí lo puede cortar. Entonces, si tiene 30,000 cuentas comerciales, le pagan. Yo asumo, le pagan. Le tienen que pagar al mes. Si no le pagan al mes, lo tienen que pagar el siguiente mes. Bueno, son 600,000 pesos. Y los industriales, las cuentas industriales, nosotros hacemos cuentas de 10,000 metros cúbicos de agua al mes. 10,000, 600 cuentas de 10,000 metros cúbicos de agua. Que también sería el mínimo industrial. No son el mínimo. No son el mínimo. El mínimo podría ser 0. Así, el mínimo podría ser 0 consumo y ser una cuenta industrial. Okay. ¿Sí? ¿Y cuánto Nosotros hacemos una cuenta de 10,000 porque consideramos que, por ejemplo, las pesqueras, las enlatadoras, las paleteras, la leche, ¿verdad? Las azucenas, o sea, tienen consumos que desconocemos en rigor, pero también no son 5,000 metros cúbicos al mes. Entonces hicimos una proyección, se llama proyección, una suposición. Con esa suposición
estaríamos pensando que las cuentas industriales darían aproximadamente, industriales, 344,000 pesos Mensualmente. mensuales. De tal manera que hicimos 4 escenarios diferentes, con unos mínimos, unos medianos y un alto consumo municipal. En este escenario mínimo, ¿cuál sería la estimación o cálculo que ustedes están? Al mes, 33,780,000 pesos. ¿Hay alguna cifra oficial por parte de la CESPE en donde diga cuánto se cobra, cuánto se recauda mensualmente? Hay muchas cifras, tiene muchas cifras diversas, pero hay una que es una cifra muy firme, muy dura, vamos a decir, una cifra dura. La cifra dura, dice CESPE, que tiene un gasto anual, un presupuesto anual. En el año pasado, 2017, tuvo el presupuesto aproximadamente de 450 millones de pesos al año. 450. Si tú divides 450 entre 12, te da algo así como a 35 millones de pesos por mes. 35, es decir, que aproximadamente la CESPE, con el dato duro de que tiene un presupuesto anual y que está en las cuentas anuales y todo, pues es un dato muy firme. Dice, yo gasté en el año 17 aproximadamente 450 millones. Entonces, en cada mes tuvo que haber gastado entre 43 y 38 millones de pesos al mes. ¿Eso qué me indica? Que si todos fueran los rangos más bajos, CESPE estaría, pues, Estaremos hablando de cerca de 400 millones de pesos al año. 400 millones. En el escenario más bajo. En el escenario más bajo. Entonces, eso hace dudar seriamente, porque son documentos con las cuentas simples, sencillas, hace dudar seriamente de que CESPE esté operando con números rojos. Quiere decir que hay que investigar. ¿Por qué sobre todo? ¿Por qué hay que investigar? Porque CESPE dice que maneja números rojos y que necesita subir 30% las tarifas domésticas. Entonces, la pregunta tendría que ser así. ¿Por qué dices que es 30%? ¿Por qué no 20%? ¿O por qué no 10%? ¿Por qué 30%? Y con esa pregunta nos vamos a despedir, profesor, porque se nos acabó el tiempo. Ojalá que nos la puedan responder las autoridades, y le agradecemos que nos haya acompañado en una edición más en Desde la Fuente. Muchas gracias.